Francisco. Por ahí se me cortó YouTube y Facebook, por eso decidí eh, terminar la transmisión, un segmento exclusivo de hablando únicamente del fallecimiento del Papa Francisco. Y voy a subir este segundo segmento como una continuación del otro tema que quería abordar. Bueno, son varios temas, pero no quería hacer ese paréntesis debido a que se me cortó la transmisión 11:15 de la mañana de este 21 de abril, lunes. Y sí, así es la internet, ¿no? A veces son cuestiones completamente ajenas a uno, son cuestiones del internet, o sea, eh, la internet de pronto es así, ¿no? Es muy mañosa la internet, entonces hay que estar ahí a veces navegando estas situaciones cuando la conexión no es la mejor, cuando no se tiene una conexión a internet muy buena, cuando se está en un país tipo Rusia, autoritario, suceden este tipo de cuestiones. Bueno, pues la internet no siempre funciona de la mejor manera, se ve obviamente en Turquía, en África, en Rusia, ¿no? Cuando cortan, a veces cortan la internet en todo el país, ¿no? Por cuestiones autoritarias, cuestiones de corrupción, etcétera. Y bueno, en Turquía bloquean, bueno, en Venezuela, por ejemplo, bloquean X por ciertas temporadas cuando no les gusta lo que se está publicando ahí, ¿no? Entonces, a veces estas fallas del internet pueden ser cuestiones técnicas, de falta de mantenimiento del, del- donde se transmite, o puede ser que estés usando una aplicación de estas donde se te cruza el internet, y a veces esas son las que están mal, ¿no? Las que andan teniendo problemas o andan haciendo chanchullos. Entonces, si no es una o es otra, ¿no? Entonces, son cosas ajenas completamente al sistema, la cuestión técnica que yo tengo aquí. Y sí, son situaciones que suceden. Entonces, espero que no se me caiga ahora sí la transmisión de YouTube y de Facebook. Por aquí voy a estar monitoreando. Bueno, aquí me manda los anuncios, ¿no? Aquí me manda los anuncios de cuando algo falla. De igual forma, voy a repetir lo que ya dije en el segmento anterior, ¿no? Si por alguna razón se caen estas transmisiones en vivo, después voy a subir yo el video, ¿no? El video con la grabación para que quede ahí el registro, ¿no? De lo que estoy yo mencionando. Yo lo que estoy viendo que la transmisión de YouTube me duró 10 minutos. Entonces voy a pasar a subir el video en YouTube de la grabación de este primer segmento que hice, que se cortó curiosamente 10 minutos. Y es que así debe de ser, ¿no? O sea, hay que ser constantes en lo que uno hace. Y y efectivamente, pues sí, ser constante primeramente y ser muy transparente, ¿no? Siempre para, pues sí, para poder, bueno, por ejemplo, aquí si me está dando audio, no sé. Bueno, entonces, de pronto también tengo que estar monitoreando el audio, porque si no es el audio, bueno, otra vez el audio por completo se bloqueó, no se trabó. Pero bueno, aquí estoy tratando de monitorear un poquito un ojo al gato y otro al garabato. Y sí, entonces si se llega por alguna razón a fallar la transmisión, a caer el segmento, algún detalle, bueno, no sé por qué, y aquí está la evidencia, ¿no? No sé por qué siempre que hablo de cuestiones religiosas, cuestiones de Dios, que tienen que ver con el catolicismo, que tienen que ver con X o Y religión, que tienen que ver con Jesucristo, por alguna razón desconocida para mí, hay fallas, ¿no? Hay fallas, como que hay algo que no, hubiera algo que no quisiera que yo hablara de estos temas, ¿no? De verdad, así. Pero bueno, saque cada quien sus conclusiones de este ejercicio. Lo que se ve no se discute, dicen por ahí, ¿no? Y bueno, no sé, desconozco yo la razón de esto. Pero bueno, primero cayó YouTube a los 10 minutos, luego cayó Facebook y entonces después ahí no.
Pero bueno, vamos a ver, ojalá no suceda lo mismo ahora. Ayer voy a hablar de lo que estaba hablando ayer, porque ayer también empezó a dar bronquillas la transmisión. Estaba hablando de este tema y bueno, subí el video de respaldo y ahí se ve que se corta antes, ¿no? Se cortó como un minuto antes. Son detalles técnicos, ¿no? Este, sí, a veces los equipos y todo esto ya a veces empiezan a tener detalles. Bueno, como quiera, ahí son como 2 minutos, ¿no? Los últimos 2 minutos que estaba yo hablando justamente de este tema que tengo aquí en, en la página, lo tengo por aquí déjame ver si puedo acomodar esto para que se vea más, un poquito más, un poquito menos, en lo que creo que puedo hacer quizás esto, más para que no esté todo empalmado. Voy a hacer algo como esto. Voy a hacer algo yo como esto. Para déjame ver. Sí, es que sí, así sucede, ¿no? Pero bueno, así es la tecnología en ocasiones. Y bueno, estaba yo ayer hablando de este tema también complejo, un poquito, no es tan simple de hablar de este tema. Estaba yo hablando de este tema ayer, que es algo que se llama CAST, ¿no? Se denomina como CAST, que es un reporte anual, bueno, semestral, que se hace CAST es un sistema de alerta de conflictos, ¿no? Por sus siglas en inglés, CAST, ¿no? Es Conflict Alert System, ¿no? ST de System, C de Conflict y A de Alert. Conflict Alert System, o CAST. Y este análisis, este reporte es de 6 meses. Lo hacen de manera semestral. Entonces ellos publicaron de abril, supongo que no sé si sea de enero a junio o de abril a octubre, no tengo muy bien esa parte de metodológica de qué fechas a qué fechas abarca, pero el chiste es que son 6 meses y en este reporte se refleja un poquito lo que ha acontecido en términos de seguridad, ¿no? Y para abril, dice por ahí, habla, bueno, aquí se habla de eventos, ¿no? 14.267 eventos a nivel global, es decir, 14.267 eventos donde se ha registrado violencia. Y en la parte de derecha, o aquí vienen los países: Ucrania, Rusia, Myanmar, Siria, Palestina, México, Brasil, Irak, Sudamérica, pero Sudán y Somalia, ¿no? Y lamentablemente de América, pues solamente está México y Brasil. Están estos países únicamente de esta parte del mundo. Sudán y Somalia están en África, Palestina, Siria están en la misma región mediterránea, Rusia y Ucrania están en Europa del centro, y Myanmar pues, está cerca de Filipinas, bueno, sí cerca de Filipinas, por esa rumbo a India, ¿no? Entonces, digamos que es un asiático, dos de Europa central, dos del Mediterráneo, tres del Mediterráneo, dos de América y dos de África. Así está más o menos la ubicación. Eh, este color grisecito que está aquí en estos países, se ven unas como marcas de color gris, son explosiones y violencia remota, ¿no? Y violencia remota pues pudiera ser muchas cosas, ¿no? Desde bombardeos a distancia, drones u otras cuestiones. Y por aquí luego vienen otros países que están en color como de este rosado, como color piel. Y se fijan, son algunos países como Brasil, Sudán y Somalia, que en términos significan batallas, así simplemente batallas. Y el tercer lugar es el más vergonzoso, que es violencia contra de civiles, ¿no? Siempre es el más vergonzoso de todos. Y en esos casos, penosamente, está Myanmar, no, perdón, Siria y México. Penosamente, pues, la violencia más vergonzosa que existe, pues siempre es así, en contra de los civiles, ¿no? Y pues bueno, es lo que reporta de este pronóstico, forecast es pronóstico. Y de todas estas 14.000, 6.000 y pico, 6.800 son de explosiones,
4.600 son de batallas, así simplemente batallas, y 2.785 violencia en contra de civiles, que es la más penosa de todas. Y por aquí entonces viene ya segmentado por países, ¿no? Viene desglosado por países, ¿no? ¿Se fijan? Viene Rusia y Ucrania, viene aquí el país de Ucrania, y vienen aquí las regiones, ¿no? De las que se compone Ucrania, ¿no? Entonces se fijan aquí la región de Kherson, Zaporilla, perdón, Donetsk, etcétera, vienen aquí pues marcadas con colorcito gris, ¿no? Que es obviamente explosiones, porque es una situación de bélica, ¿no? Donde hay ejércitos, bombas, etcétera, ¿no? Se dice operaciones militares, ¿no? O sea, son cuestiones militares. Y las batallas pues son en color rosita, se vean aquí en esta parte a lo mejor algunas cuantas, en esta otra algunas cuantas, pero pocas, ¿no? Muy pocas. 2095 en estos dos lugares creo yo, y lo demás pues todas son remotas, ¿no? Y aquí en el lado derecho, en la parte extrema derecha, parte exterior extrema, parte derecha viene Donetsk, pronóstico y el promedio en los últimos 12 meses, 1.600 y el pronóstico, ¿no? 941 el promedio en 12 meses, 801, 565. Entonces, pues es entendible porque es un lugar en conflicto. Hay operaciones militares en esta parte del mundo, ¿no? Algunos llegan al punto de llamarlo una guerra, otros operaciones militares. El punto es que hay cuestiones militares, ¿no? Hay militares de por medio en todas estas situaciones que están sucediendo. Entonces, como lo quieran denominar guerra, operaciones militares, como cualquiera que sea la denominación que quieran utilizar, el hecho es que hay militares de por medio. Y pues, hay bombardeos, etcétera, ¿no? Cuestiones de este tipo. Y entonces, pues bueno, uno entiende el porqué de la violencia, ¿no? Porque las situaciones de conflicto bélicos de militares nunca son bonitas, ¿no? Es lo más triste y lamentable que puede haber en el mundo. Y se entiende que hay explosiones y este tipo de circunstancias. En segundo lugar está Israel, Líbano y Palestina. Y pues aquí está este lugar tan conflictivo. Oigan, vienen aquí por zonas y regiones. Viene Baalbek Emel, viene el norte de Hebrón, Lebanon, este, Israel, West Bank en Palestina y en Darom, que son regiones muy conflictivas ahorita en esa parte del mundo, con muchos detalles, mucha violencia, muy problemático. Y se fijan, la zona de Jerusalén está pegadita a la parte del West Bank, ¿no? Donde está el conflicto en Palestina, ¿no? ¿Se fijan? Está pegado prácticamente ahí, Jerusalén y el West Bank. Y en esta parte es donde está el mayor conflicto, ¿no? En Palestina. Y bueno, aquí está la Franja de Gaza, 812 eventos en los últimos 12 meses. En el West Bank, que es esta zona de aquí. Esta zona de aquí. Bueno, esta es la Franja de Gaza, este colorcito que está aquí. Y esta es la otra parte, ¿no? El West Bank, son los lugares más conflictivos, 222. Se espera un incremento en el West Bank, aparentemente aquí de 222 a 258. Aquí se disminuye en la Franja de Gaza de 802 a 450. Y así sucesivamente, ¿no? En las otras regiones. Y hay que también tener claro que esta es una región muy conflictiva del mundo desde tiempos ancestrales. Tenemos las cruzadas para capturar la ciudad de Jerusalén entre Salahadin y el rey beduino segundo, representante del mundo del cristianismo. Han habido cruzadas, han habido conflictos, han habido guerras, ha habido muchas situaciones de una u otra manera que no han permitido que la paz perdure en esta parte del mundo por tiempos muy prolongados. Siempre ha habido situaciones conflictivas, ¿no? Entonces son situaciones que uno espera ver en estas partes del mundo por las circunstancias tanto actuales como históricas, bueno, contextuales en Ucrania y Rusia, también que ya tienen cierto tiempo, Palestina históricas, y pues bueno, está este pronóstico, ¿no? Bueno, aquí entramos ya a Myanmar. Myanmar ahorita está en una especie de guerra civil. Ahí hay muchas cuestiones de intolerancia, muchas cuestiones militares, de gobierno, etcétera. Y pues bueno, ahorita tienen una situación no tan grave como en Palestina y en Rusia, que son los más conflictivos en Ucrania y Rusia, porque ya la violencia es mucho menor, son 164, ¿no? 154 eventos en los últimos 2 años, que bueno,
Aún si fuera uno, no sería lo mejor, ¿no? Aún cuando fuera un solo evento ya no estaría bien la situación. Pero sí son menos que en las otras zonas de conflictos bélicos, ¿no? Donde hay militares. Y aunque aquí también hay militares, la situación no es tan extrema como en aquellos lugares, ¿no? Y lamentablemente pues sí han habido ataques en contra de civiles o violencia en contra de civiles, 143 se dice, y explosiones y batallas de todo, ¿no? Entonces es otro país que está en conflicto con una especie de guerra civil y pues son cuestiones internas que han generado violencia, por supuesto. Y pues penosamente después de este país, de estos países que están unos en conflictos bélicos militarizados, Myanmar también está militarizado el conflicto, pues en México no estamos tan lejos, ¿no? Porque también hay cuestiones militares y también hay cuestiones... Bueno, voy a decir algo, pues no me hagan caso. Algunos periodistas muy extremos, muy exagerados, un poco exagerados, o no tanto como quiera verlo cada quien, ya cada quien decide cómo verlo, pero algunos periodistas extranjeros han hablado de México y algunos periodistas extranjeros han dicho que hay situación de guerra civil en México desde el 2006. Cada quien utiliza los términos que quieran y todo, son puntos de vista foráneos que son desde afuera y ellos eso es lo que consideran, ¿no? Son periodistas que corresponsales de conflictos y algunos han dicho que estas circunstancias, aunque nadie hable de esto, es lo que pasa en México. Yo no estoy diciendo que así sea, yo solamente comparto un punto de vista de otra persona que vive fuera de México, cómo ven ellos esta situación. No lo sé, pudiera ser la situación. La realidad es que hay un conflicto interno, eso sí, y pues nuestro México pues está manchado por todos lados de gris, lamentablemente. Y pues lo más preocupante o más que llama la atención, pues creo yo que es no es el hecho de que haya o no haya conflicto, ¿no? Sino que sino que llama la atención que en México, este, pues tantas partes del país, ¿no? Estén en esta situación, ¿no? O sea, si observamos ahí, pues México está en una situación en este tema, pues desde hace varios tiempo, ¿no? Desde hace varios tiempo, varios años, no es del gobierno actual, es una cuestión pues ahora sí que pues, tiene años, y que no es algo de ayer, ¿no? Pero sí llama la atención que, que esta situación se esté dando de esta manera, ¿no? Que uno ve a México y y uno lo ve con mucho conflicto, ¿no? Lo ve con mucho problema. Este, y a mí lo que me llama la atención es que efectivamente aquí en México, gran parte del país, gran parte del país está en estas condiciones, ¿no? Y este es otro organismo internacional, no estamos hablando de la ONU, no estamos hablando de organismo de derechos humanos, estamos hablando de un organismo internacional que se dedica a analizar y estudiar conflictos internacionales, ¿no? La violencia en el mundo entero. Entonces, es lo que ellos analizan, ¿no? Lo que ellos terminan en el reporte de abril. Y lo que llama la atención es que obviamente que tú estás hablando de Myanmar, es un país territorialmente al igual que otros países que están arriba, Ucrania, Rusia, bueno, Rusia es grande, ¿no? O sea, Rusia tiene mucha extensión territorial, por supuesto. Ucrania también tiene cierta extensión territorial, pero hay que recordar que México es uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Rusia son los países, y México son los países más grandes territorialmente del mundo. Entonces ver este conflicto que abarque tanta distancia, llama la atención. ¿Por qué? Porque si tú hablas de Myanmar, a lo mejor tú estás hablando del tamaño del territorio, a lo mejor de, no sé, quizás Zacatecas, ¿no? O a lo mejor Coahuila, ¿no? Bueno,
sin exagerar, quizás, sin exagerar tanto, quizás Ucrania en territorio sea el equivalente a 2 estados de México, ¿no? Probablemente porque es un país pequeño, ¿no? En comparación con México, pues quizás Ucrania sea 1 o 2 o 3 estados en tamaño, ¿no? En territorio, o a lo mejor hasta menos, comparado con México. Entonces, dimensionar la cantidad de conflictos en el país que esté tan, tan generalizado en un territorio tan grande como es México, sí llama la atención, creo yo, a muchas cuestiones internacionales. Y quizás por eso México es el primer país, de los primeros países después de otros que están en pudiera ser guerras, ¿no? Como Israel y Palestina y Ucrania y Rusia. Myanmar también con una cuestión similar, bueno, creo yo similar a la de México, pero en un territorio mucho más pequeño. Y lo más lamentable es bueno, lo más llamativo es que de toda esta violencia que hay en México, de la violencia que hay en México, la mayor parte es en contra de civiles. Y bueno, obviamente aquí puedes meterte en el tema de que la cuestión de los grupos criminales pues se consideran civiles, ¿no? Entonces por eso está esta situación así, ¿no? Pero sí llama mucho la atención que México esté en una posición tan llamativa para este tipo de reportes, cuando en México no estamos en guerra, ¿no? En teoría no estamos en ningún conflicto bélico con otro país como lo es Rusia, Ucrania o como lo es Israel y Palestina, que son, pues puede decirse, dos naciones distintas. Entonces, pues bueno, aquí en este reporte, pues en México están estos estados, ¿no? Que son los estados más conflictivos según este reporte, que es Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Baja California. Y ahí ni siquiera están contemplando Jalisco, ¿no? Con el tema tan grave que hay de fosas comunes, etcétera. Este, pues habría que ver qué otras vertientes no están analizadas aquí. Si hablamos de pura violencia, quizás estos sean los países más violentos, los estados más violentos, perdón, pero no hay que perder de vista que hay situaciones que se están dando de otros temas, como lo que pasó en Jalisco, etcétera, Veracruz, muchos lados, que no están contemplados aquí, ¿no? Entonces, pues sí, sí llama mucho la atención, ¿no? Que México esté en esta situación. Y bueno, Somalia es un territorio mucho más pequeño en comparación con México. Y ahí pues yo lo he mencionado, ¿no? En África hay muchas cuestiones de conflictos tribales, de apellidos, de lugares por donde naciste, cuestiones así, que lamentablemente pues se da en peleas, ¿no? En conflictos. Y aquí está bueno, tan grave, ¿no? Y pues es interesante, ¿no? Esta situación. A mí me llama la atención que, bueno, lamentablemente para América y América Latina, pues lamentablemente México y Brasil están en este listado. Habría que analizar la metodología, qué tipo de metodología utilizan para este tipo de análisis. Por supuesto que habría que profundizar en la metodología que utilizan para hacer este reporte, porque eso es importante, porque también llama la atención que México y Brasil son los únicos dos países de Latinoamérica que aparecen en este reporte, ¿no? Que aparecen como los primeros o más conflictos. Habría que ver esa situación, ¿no? Este, y bueno, pues aquí habla de la accuracy. Accuracy es como precisión, precisión global, ¿no? O sea, el porcentaje de error que tiene cada pronóstico. En todos los tipos de violencia, 18% de porcentaje de margen de error, que es muy alto, ¿eh? 18% es un mundo, ¿no? En margen de error. O sea, que han tenido un 18% de errores en cuanto a sus pronósticos, es un número alto. Han tenido, en cuanto a todos, en general, en promedio, en cuanto a explosiones y violencia rometa, han tenido el 21% de margen de error, también es un número alto. O sea que de la cantidad de elementos, la cantidad de eventos que ellos pronostican, el 20% puede ser entre sí y no, puede ser que esté que sí y no, o sea, de margen de error. Es un número grande, 20%. En batallas igual 17%, están por ahí entre el 13 y el 20% de margen de error, que son, por ejemplo, en números, por ejemplo, aquí el 13% son 400 más o menos por eventos de diferencia. Entonces, pues sí tienen un margen de error, obviamente, un poco, a veces se puede decir que es menor o mayor, pero este es más o menos considerable. Y aquí esta parte habla de la actividad de países con alta actividad de eventos. Y aquí ya está más interesante, ¿no? Porque se fijan,
México tiene nada más un 4% de error, ¿no? O sea, ese ya es más aceptable, un 4%, ¿no? Entonces, estamos aproximadamente en 600 eventos, o sea, es un número más o menos elevado, considerando que no estamos ni en guerra ni nada, ¿no? En Siria también, imagínense en Siria, la situación de Siria, como se ha venido dando después de tantas guerras, quedaron destruidas las ciudades, hubo invasiones, hubo invasiones militares, hubo tanques ahí peleándose con guerrillas ahí en las ciudades, destruyendo todo. Y ellos, a pesar de toda esta violencia que tuvieron tan tremenda, pues fíjense, no está tan lejos de México, eso también es extraño, ¿no? Sí, bueno, pues en México no hemos tenido una guerra donde han entrado tanques, pues en Siria han dado cañonazos a las ciudades, no han habido ahí guerra urbana ni nada de este tipo, de estas situaciones. Y la violencia está, pero tremendísima, ¿no? Tremendísima para un estado que no está aparentemente de manera oficial, no está en ningún tipo de guerra, ¿no? Ningún tipo de conflicto, a menos que se quiera reconocer, ¿no? Sin embargo, la violencia está tremenda, ¿no? Y sí, efectivamente el porcentaje de error aquí en México es menor, ¿no? O sea, sí es muy preciso, es más preciso esta situación, ¿no? Preciso. Y aún así, pues es una cantidad tremenda, ¿no? De eventos. Ya uno o dos ya es mucho, ¿no? Imagínense 600 o 700 como en Siria. Y bueno, aquí hay otros países, ¿no? Como, bueno, en Etiopía, si se fijan ahí, es 107% el porcentaje de error, o sea, no sirve de nada ese pronóstico, porque pues, sí, o sea, a veces es muy erróneo lo que pronostica, ¿no? Entonces también está el caso en el que la gente que utiliza esta metodología no es muy precisa, ¿no? En algunos países es distinta que en otros, ¿no? En Etiopía, como es el caso, pues sí han fallado completamente en sus pronósticos. No conocen o no entienden quizás muy bien la cuestión interna, por tanto sus pronósticos salen erróneos por mucho. Y los países que más entiende el fenómeno social y político creo que es en Siria, México, Sudán, ¿no? Que es los que menor margen de error han tenido. Y pues lamentablemente México está muy elevado, ¿no? Para no estar en una situación de guerra. Y y sí, muy interesante, ¿no? Lo más, creo yo, que llama la atención, lo que debería llamar la atención, es de que de todo el territorio mexicano, la mayor parte de los estados, de los 32 estados, prácticamente son pocos los que están libres de eventos, ¿no? Bueno, los que están más blanquitos tienen 2, 4, 8, ¿no? O sea, están, por ahí, hay algo, ¿no? Durango era el que casi se salvaba con uno y Baja California del Sur con uno, pero hay algo, ¿no? Y uno o dos, pero y de ahí fuera la mayoría estaban 50, 60, 30, 50, 30, 30, 25, 21. Bueno, está esta situación donde es muy generalizado, ¿no? Igual como en Somalia, se digan también casi todo el territorio está así con problemas. Y eso creo que también es algo curioso, ¿no? Algo que quizás llame la atención de alguno u otro. Es extraño que sea demasiado generalizada, ¿no? La violencia. Y a veces llama la atención cómo en países en guerra, como es Ucrania, en gran parte del territorio está pues, relativamente libre, ¿no? De eventos. Por ejemplo, aquí tenemos lugares donde hay cero, ¿no? Cero eventos, ¿no? Entonces es curioso cómo hay lugares en guerra, que están literal en una guerra, y y las circunstancias son distintas, ¿no? Aparentemente las situaciones son algo distintas a lo que sucede en México. Y curiosamente en Ucrania, que están en guerra, pues hay estados o municipios que están en cero, cero eventos. Y es extraño que en México, bueno, también lo mismo en Israel, ¿no? En Israel, este, si uno se va a Israel, igual hay lugares donde no hay problemas, ¿no? Se digan, hay lugares donde están casi en blancos, con uno o cero, ¿no? Y hay otros donde sí hay mucho problema, específicamente en estos dos, ¿no? Se concentra todo en dos áreas. Y curiosamente, en el caso de México, en el caso de aquí de México, es interesante que esta situación abarca un territorio muy amplio, ¿no? Eso sí es algo interesante o extraño, que es demasiado generalizada la violencia, ¿no? O sea,
casi todo el país hay eventos de violencia, excepto algunas excepciones donde casi no hay gente. Por ejemplo, en Durango hay muy poca gente viviendo. Los menos habitados es Durango, Coahuila, quizás Nayarit, no es muy habitado. Yucatán sí vive gente, pero son muy pacifistas, son mayas. Campeche también son mayas, todos son muy respetuosos y son donde menos problema hay. Y fuera de eso, pues solamente porque no hay mucha gente, quizás no hay, bueno, Sonora y Chihuahua tampoco hay tanta gente y hay problemas, ¿no? Entonces llama la atención que sean en tantas partes de México, que no esté tan focalizado, ¿no? Que sean muy, considerando el tamaño del país. Pero bueno, ahí está pues este reporte, ¿no? Que se va dando, me parece que de manera mensual, aquí está febrero, marzo, y y entonces, pues bueno, ahí está, bueno, hay que comentar algo, ¿no? Aquí dice que es violencia política, también lo contempla, ¿no? Esta, este pronóstico, pues obviamente también considera violencia política, ¿no? También toman este tipo de información. Entonces, pues bueno, aquí está este reporte que es esta institución, una institución internacional que habla de conflictos, que analiza conflictos, que revisa todos estos temas. Y se me hizo muy interesante, ¿no? Esta situación de México, de ver estos reportes. Y y por aquí inclusive tienen exploradores, ¿no? Tienen exploradores e index, les llaman ellos, donde ponen aquí por países, ¿no? Se digan aquí. El extremo, conflicto extremo, alto, turbulento y bajo, ¿no? Y se fijan, Palestina está aquí, hasta extremo. Myanmar está en extremo. Siria está en extremo. Y lamentablemente México está en una situación extrema también de conflictos. Lamentablemente, se digan. Aquí ellos catalogan los tipos de conflictos, ¿no? Por severidad, creo yo, ¿no? De menos a más, ¿no? Y de tipos, ¿no? De niveles, ¿no? El blanco es nada o inactivos, el azul es turbulentos, el amarillo es altos y el rojo, el vino, es extremo. Penosamente, pues México está aquí en esta cuestión de violencia. Es lo que pues llama la atención, ¿no? Se viven aquí en este mapa mundial, mapa mundi. Están México en color extremo, Brasil, aquí hay otro país en extremo también, ese es Colombia, me parece, sí es Colombia. Está Nigeria, República del Congo, Sudán, que efectivamente son países súper conflictivos en Sudáfrica, ¿no? Pero se digan, lamentablemente está en América, está México, Colombia y Brasil, está Camerún, República del Congo, Sudán, está Myanmar, Irak, perdón, Siria y Ucrania, ¿no? Pero Ucrania no, bueno, no, Ucrania está en el naranja. Y Palestina pues está muy pequeñito, debe estar por aquí muy pequeño, en alguna parte del Mediterráneo. Y bueno, no se alcanza a ver, pero entonces pues ahí está, llama la atención que sea Colombia, Brasil y México un poco, ¿no? También que no haya algunas otras circunstancias. Y pues bueno, ahí está este mapamundi, en donde pues lamentablemente México está en una situación extrema de violencia, dice consistentemente preocupante, o sea, una cuestión preocupante ya que a nivel internacional hay mucha preocupación de lo que está pasando. Y pues Colombia también alcanza, se digan en el top 10, Colombia está en extremo también. A mí me llamaba la atención que no estuviera Colombia. Sí, sí está, ¿no? Colombia. Y pues penosamente México aparece en este ranking en el cuarto, penosísimamente. Y viene Lebanon también ha subido 13 peldaños, se está empeorando demasiado. Ese lugar está cerca de esta parte del mundo, ¿no? En Israel, donde hay muchos conflictos, allá en la franja de Gaza, por aquella parte del mundo.
se está empeorando, ¿no? Está empeorando la situación ahí. Y bueno, Haití, por ejemplo, que venía saliendo de una guerra civil, existe una guerra civil, se fijan, sigue en alto, apenas está apenas como que mejorando la situación, pero ahí literal el gobierno cayó, ¿no? En Haití el gobierno cayó, una guerra civil, todo el mundo hacía lo que quería, no había ley, casi tuvo que intervenir la ONU y Estados Unidos para ver cómo pacificaban esto, pero todavía siguen en una situación elevada y ya tiene algún tiempo, ¿no? Esa situación que sucedió, ¿eh? Donde cayó el gobierno, todavía no se arregla, ¿no? Todavía no logran mejorar. Por aquí Pakistán dice que está mejorando, ha bajado la violencia, 2 peldaños, dice aquí. Y lo más increíble es que Ucrania está muy por debajo de países latinoamericanos. Es impresionante que Ucrania esté debajo de México. Bueno, yo cuando mencionaba de lo de los desaparecidos en México, cuando mencionaba de las fosas comunes en México, y más de uno parecía que decía que yo estaba exagerando, ¿no? No, es que es una exageración, es un dramático, son gentes que dramatizan y están casi contratadas para dramatizar y exagerar el problema que está pasando en México. O sea, yo decía que la cantidad de muertos en Ucrania es menor a la que hay en México, ¿no? Y yo decía que en Ucrania se está llegando apenas a los 50,000 muertos en el conflicto. Y en México en el 2021, únicamente en el 2021 hubo 50,000 muertos sin identificar y se dice que ya están 70,000. Más los desaparecidos, estamos cerca de 200,000. Algunos pensaron que estaba exagerando quizá, pero mira, aquí está Ucrania. Y estos no son números de México que México maneja o mismo de manera interna en México se mueven, se manipulan. Son análisis desde afuera, ¿no? Y es impresionante que Ucrania efectivamente, considerando los números, las estadísticas, el hecho de que están, creo yo, que en una guerra, por eso creo yo que se considera menos extrema que en países que estamos en paz, en teoría en paz, y que sin embargo tenemos, creo que también tiene que ver con el tamaño territorial, ¿no? México es un país muchísimo más grande, este, pero es impresionante ver a Somalia, ver a Sudán del Sur, ver Haití, ver Ucrania. Es impresionante ver lugares tan conflictivos como, bueno, en Israel con estos problemas, ver países tan conflictivos como, no sé, Uganda, por decir, en África, países africanos, que, que hay muchos problemas. Y creo que el que más llama la atención son dos, es Ucrania y Haití, que Haití de plano, una situación donde cayó el gobierno, no había nada de ley, están por debajo de Colombia, Brasil, Nigeria, México, ¿no? Este, y vaya, hay que considerar también el contexto, ¿no? En Palestina la situación es extrema, ¿por qué? Porque se dice que hay muchas cuestiones humanitarias, ¿no? O sea, donde es una crisis humanitaria terrible, ¿no? Donde hay hambruna, hay sed, y obviamente están en conflicto bélico, ¿no? Pero sí sorprende demasiado ver a México y Siria juntos, ¿no? En Siria hay muchos problemas porque las mujeres no las incluyen mucho, les ponen que se tapen la cara. Hay muchas cuestiones humanitarias también, ¿no? De violencia hacia la mujer, de género, etcétera. Pero bueno, hasta donde yo sé, Siria no era un país tan democrático, ¿no? Es un país que tiene su religión y no era así como una democracia. Y Brasil y México en estas dos posiciones, pues sí está algo alarmante, ¿no? De que la cuestión se considere extrema, ¿no? Extrema. Y, y bueno, pues ahí está a otros países que están en altos. Rusia dice que está alta. Yemen, donde están pasando estos bombardeos ahorita de los buques, está alto. Burkina Faso, un país bien extraño, alto. Lugares como Níger, por ejemplo, que estén en turbulentos. Bueno, Perú, Ecuador están aquí en turbulentos. Bueno, Ecuador con la situación que vivieron están en turbulentos, ¿no? Ni siquiera llegan a una situación extrema, ¿no? Después de haber violado la embajada hacia México de los conflictos políticos, bueno, solamente están en altos y mejorando, ¿no? Y México, pues aparentemente llevamos algún tiempo ya aquí, ¿no? En este tema. Y es muy interesante, ¿no? Muy interesante esta situación que pone a México en una situación compleja, ¿no?
Este, y bueno, pues ojalá, no, bueno, Brasil, yo no sé qué esté pasando en Brasil, que esté en este ranking no tan alto. Brasil, Colombia, bueno, Colombia también es un país similar a México, tuvo conflictos de narcotráfico, mucha violencia política. Y creo yo que tiene que ver con la violencia política quizás, ¿no? En parte del por qué estén así en extremos. Pero bueno, complicado, ¿no? Y obviamente que esto no es del gobierno actual, ¿no? Es una situación en México que viene de tiempo atrás, ¿no? Insisto, es un problema que no es ahorita nuevo, es algo que, y no es de un gobierno, es de Estado, ¿no? Es de 2006 para acá, ¿no? Y pudiéramos irnos hasta los 70 para acá, ¿no? Y y se fijan en Latinoamérica, ¿qué es esto? Esta línea azul es Europa y Asia Central, pues aparentemente han tenido violencia política, ¿no? Y bueno, aquí Latinoamérica estamos en esta, ¿no? Aquí, descenso. Bueno, ahí están estos datos de la violencia política. Creo que quizás esto, no, pero esto fue antes, ¿no? Lo que pasó ahí en Taiwán con China, quizás por eso tenga esto tan alto en Asia, ¿no? Porque obviamente ya tienes el conflicto de China con Taiwán, ¿no? Y Corea del Norte con Corea del Sur, quizás por eso la tensión política está muy alta allá. Y en el Medio Oriente, pues obviamente por Israel y Gaza, ¿no? Este tipo de temas de Irán y Siria, obviamente que las tensiones políticas están muy por encima de las demás partes del mundo, ¿no? Llama la atención, pero bueno. Este, y es impresionante, dice, imagínense, dice que los bombardeos representan 90.000 eventos en 2024, ¿no? Están cerca de duplicar la tendencia de batallas y triplicar la tendencia de violencia en contra de civiles. Es tremendo los bombardeos, ¿no? Dice que la cuestión bélica se ha vuelto más sofisticada y generalizada, ¿no? Bombardeos como los remotos, es violencia remota, ¿no? Los bombardeos famosos que se hacen con drones a distancia. Entonces, dice aquí, los países con elecciones políticas experimentaron un incremento notable en las tasas de conflicto, es la pregunta, y dice generalmente sí, ¿no? Entonces, lamentablemente, la política sí viene siendo la causante de la violencia hacia los civiles, ¿no? A nivel mundial, ¿eh? Por lo que dice la tendencia, la violencia, creo yo, política por las elecciones es una de las mayores detonantes de violencia en el mundo, ¿no? Y yo por eso hasta el cansancio critiqué la narrativa de fifís, chairos prianistas, morenistas, ¿no? Eso es pésimo, pésimo. Lo único que hace es generar violencia y dividir, ¿no? Y eso no nos sirve, ¿no? Creo yo por eso México está en el lugar en el que está de violencia extrema, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con los políticos. Y a nivel internacional, las tendencias es que sí, efectivamente las elecciones políticas están, hay un nexo, hay un vínculo con la violencia, ¿no? Lamentablemente. Y tiene que ver con la mala política. La mala política divide y fomenta el conflicto, los problemas, la división, la gente que digan chairos y prianista, es que es un hijo de Calderón, o sea, cualquier sarta de sandeces, ¿no? Que lo único que hacen es hacer que la gente se pelee entre sí, ¿no? Entonces dice aquí, mira, 63% de incrementos en violencia política comparado con el 21% de incremento en todos otros países sin elecciones. O sea, en los países en donde hay elecciones hubo un incremento de 63% de violencia política en comparación con otros países donde no hubo elecciones que solamente un incremento. Aún así hubo un incremento del 20%, ¿no? Entonces sigue habiendo cierta tendencia de que la política lleva a la violencia, ¿no? Entonces, y una de las principales herramientas o narrativas que usan para fomentar la violencia es el cuento o es el discurso barato de, bueno, a veces puede ser barato, a veces no, pero es el discurso de decir que, que cuando se dice que las elecciones estuvieron arregladas, ¿no? O a mañana. Ese es el principal detonante de la violencia, ¿no? Ese tipo de discursos. Y efectivamente esta violencia surge de políticos, grupos políticos, ¿no? Dice aquí, ¿no?
cuando los gobiernos o los grupos de oposición políticos están dispuestos a usar la violencia para retener el poder o, o querer arreglar o querer actuar en base de que supuestamente estuvieron amañadas las elecciones. Esa es la narrativa más tóxica que utilizan, ¿no? Y luego dice aquí que los intereses políticos entonces arman a milicias y movilizan a sus apoyadores después de las elecciones, como pasó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un detonante de violencia, ¿no? La política, la mala política, diría yo. Entonces, bueno, aquí dice que, por ejemplo, ¿no? Dice que la violencia electoral no es efectiva, ¿no? O sea, es un problema, hay violencia y luego no es efectivo, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, en los resultados electorales de países como India y Senegal, donde los gobiernos incompetentes, o sea, ineptos, perdieron su mayoría absoluta y la presidencia, ¿no? Eh, a pesar de haber recurrido a la violencia, ¿no? O sea, estos gobiernos corruptos, incompetentes, nefastos, por querer retener el poder a base de violencia, aún así perdieron, ¿no? Perdieron las elecciones porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta, ¿no? Ve las cosas, ¿no? Ve muchas cosas, ¿no? Entonces, dicen que las tendencias sugieren que la violencia no detiene el cambio democrático, ¿no? Las elecciones democráticas, ¿no? Generalmente este tipo de reacciones no logran mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Que aparte de violencia, pues no se logra nada, ¿no? Y la violencia nunca arregla nada, en verdad, es la única realidad que hay, ¿no? Dice que los tendencias de conflicto en general confirman que vivir en una democracia no es garantía de evitar el conflicto. Obviamente que existen todavía conflictos, ¿no? Dice, la mayor parte del conflicto no ocurre en países aislados y pobres, estados autocráticos aislados o pobres, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sino en parcialmente libres, ¿no? En países parcialmente libres, como México, por ejemplo. Dice, la mayor parte del conflicto también está ocurriendo en países de ingresos medios, de renta media, ¿no? Y está creciendo más fuertemente en el medio y en los países de medio y ingresos medio altos, ¿no? Estados Unidos, una cosa de estas. Para decirlo de manera breve, dice, más desarrollo y democracia no refrenan o detienen a la violencia, ¿no? Ese conflicto se adapta a las circunstancias políticas cambiando de forma y dirección de acuerdo a las agendas de los perpetradores. Yo diría de los criminales, ¿no? Solo un criminal recurre a la violencia, ¿no? De acuerdo a las agendas de los criminales, debería decir ahí. Entonces, bueno, ahí está, o bueno, perpetradores es una palabra más suave para decirlo, ¿no? Y bueno, pues aquí está, ¿no? Bueno, dice el índice de conflictos de los países, ¿no? Top 50 países por el estatus de libertad, ¿no? Entre los estados libres, ahí viene Ghana, bueno, Ghana no sé si sea libre, Israel, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil, ¿no? Parcialmente libres, Indonesia, Guatemala, Filipinas, Kenia, Ucrania, Pakistán, Alemania, bueno, Líbano, Nigeria y México, ¿no? Creo que yo lo digería, ¿no? Parcialmente libres. No libres, pues Chad, Burkina Faso, Burundi, Irak. Y entonces el punto es que en los países libres, bueno, yo no sé si Colombia sea más libre que México, ¿no? Porque, pues, de acuerdo a esta gráfica, a esta información, pues Colombia es libre y México es parcialmente libre, ¿no? Imagínense, Colombia está ya en una postura más mejor en términos de esto, ¿no? Y Brasil también, ¿no? México, pues no hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, Colombia es más libre que México, increíble, increíble, pero no lo sé, pudiera ser, ¿no? Pero bueno, el chiste es que en países libres ahí esto está, o sea, la violencia extrema está en todos los niveles, la amarilla está en todos los niveles y la azul está en todos los niveles, no importa la cuestión económica para el conflicto, está en todos lados, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? México parcialmente libre, ¿no? Parcialmente libre y libre Colombia y Brasil. Interesante, ¿no? Y bueno, aquí están de altos ingresos,
clase media alta, por decir, es clase alta, clase media alta, clase media y clase baja, por así decirlo, en ingresos, clase pobre, por así decirlo, ¿no? Y se fijan, es igual, el conflicto, los colores están en todos lados, ¿no? Bueno, lo único que no hay rojos es en la alta, ¿no? Pero hay amarillos, pero no hay rojos. Y curiosamente Rusia está en clase alta, ¿no? Israel y Trinidad y Tobago están en clase alta. Y en clase media alta está México, ¿no? Por ahí decir, en ingresos, quizás por el Producto Interno Bruto, quizás por el Producto Interno Bruto sí sea más o menos así, ¿no? Y de bajo Producto Interno Bruto, pues sí, Siria, Sudán y cosas así. Pero no importa el ingreso, ¿no? Los ingresos es igual, el conflicto sale parejo. Entonces, dice que esperar en este año, ¿no? Dice, los recientes niveles de violencia han sido altas, bueno, sin un precedente altos, ¿no? O sea, muy altos, con varios países rompiendo sus propios récords, ¿no? Comparados con el año pasado, ¿no? Lo que vamos a esperar en 2025 es la pregunta retórica. Dice, en el principio de 2025 el conflicto, las tasas de conflicto se espera que crezcan 15% debido a los bombardeos y batallas, ¿no? Y resultan en aproximadamente 20,000 muertes por mes. Entonces, tremendo, ¿no? Entonces ahí está lo que se puede esperar en este año. Y no sé si hable de México por aquí, no nada más habla de Siria. Y bueno, dice que a través durante el 2025 los niveles de violencia se esperan que se mantengan altos por las tendencias históricas o la cuestión como se está dando, ¿no? Un incremento anual del 20% también es probable, dice. Sin embargo, los lugares o contendientes y formas, sin embargo, los lugares, los que están en conflicto, las partes en conflicto, los contenders, las formas del conflicto pudieran ser drásticamente diferentes de que el tipo de conflicto que hubo en el 2024, o sea, que los tipos de conflicto, las formas del conflicto cambian, ¿no? Los factores de los conflictos cambian. Entonces, pues ahí está este tema ahí que pone a México en una situación preocupante de violencia y que, pues sí, habla de violencia hacia civiles, es lo más, pues quizás lo que llama la atención, ¿no? Que pues sí, es una violencia, pero que también va dirigida a civiles. Entonces eso no es bueno ver nunca ese tipo de violencia. Y pues vaya que es tremendo ver a Palestina, Myanmar, Siria y luego México al lado de Nigeria o lugares así con este tipo de circunstancias bélicas, inclusive o de guerras. O que quizás Ucrania no esté por debajo de México en violencia, ¿no? Y bueno, aquí están las infografías, vamos a ver la de México, que pues obviamente nos interesa por el hecho de vivir en México. Dice que proviene, pues, es una imagen de la violencia política y eventos clave del 1 de diciembre de 2023 al 29 de noviembre de 2024. Entonces, aquí está la información, se fija, dice, es el número cuarto, el penoso cuarto lugar en el índice de conflictos mundial, penoso cuarto lugar, y el tipo de violencia es extrema, ¿no? Extrema. Y los indicadores o los rankings de indicadores, por ejemplo, en los más mortíferos, países más mortíferos, lamentablemente México está en séptimo lugar como el séptimo país más mortal para vivir. Está el penosísimo segundo lugar de los lugares más peligrosos para los civiles, ¿no? Para nosotros, los civiles, penosamente está aquí en el segundo lugar. Aquí está la imagen, ¿no? La verdad es que es tremendo ver que estamos en el segundo lugar en violencia hacia los civiles. Eh, y bueno, creo que eso tiene que ver un poco con las cuestiones de los crímenes organizados, ¿no? Que pues están integrados por civiles, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con eso. Segundo lugar es tremendo, ¿no? Es tremendo ver que a nivel mundial México está considerado el segundo país más violento del mundo para civiles, ¿no? Para la gente de a pie. Es el cuarto país más fragmentado del mundo, ¿no? Más dividido del mundo, ¿no? Y ahí entonces hay que ver esta parte, ¿no? De lo que yo he criticado le critiqué hasta el cansancio del gobierno anterior, ¿no? A la narrativa oficial del gobierno anterior, ¿no? Que lo único que hizo fue dañar a nuestro país, ¿no? El, el gobernante anterior, el presidente anterior, hizo obras positivas de infraestructura, sí,
Sí tuvo algunas cuestiones que dijeras, bueno, son algo positivo, sí, pero la narrativa, el discurso, la propaganda que hicieron uso fue de lo más nefasto que he visto yo en mi vida, ¿eh? El, el- 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 la comunicación del gobierno pasado, de la sexenio anterior, fue la comunicación gubernamental más nefasta, creo yo, de la historia. Bueno, igual de nefasto que la campaña sucia que le hicieron a Obrador en su campaña. Se volvió igual, ¿no? Terminó siendo lo mismo, ¿no? Aquello de lo que fue víctima de una de las campañas más nefastas políticas en la historia de México, que fue la de que sufrió el mismo Obrador en su campaña, que fue lo más nefasto. Lamentablemente él cayó en el mismo error y se volvió él el perpetrador de estas campañas nefastas, ¿no? Eh, y sí, y el resultado, ¿cuál fue de esta campaña nefasta? Bueno, de esta comunicación, de este ejercicio de comunicación mal usado, mal empleado, de dividir, de meter adjetivos, de calificar a la gente como fifí, chairo, etcétera, pues nos dejó en el cuarto país más fragmentado del mundo y el segundo país más violento para los civiles, ¿no? Entonces, pues ese es el detalle, ¿no? Que este tipo de discursos, de narrativas que empezó, el origen de todo este mal en México fue la campaña de la guerra sucia en el 2006 contra Obrador. Ese fue el inicio del mal en México, de de estas campañas negras de comunicación que no se han logrado extirpar del país, ¿no? No hemos logrado quitar de encima ese problema. Nos ha dejado el cuarto país más fragmentado del mundo y el segundo más peligroso para civiles, el séptimo más mortal del mundo. Y y bueno, aquí hay alguna información. Se fijan, aquí dice disturbios en azul, la cantidad de disturbios que hay por meses, ¿no? Se fijan, 2023 diciembre va por mes cada uno de estos. Entonces, el azul son disturbios, se fijan, hubo pocos disturbios, pero hubo disturbios, sin embargo. Batallas, que es quizás entre narcotraficantes, entre el ejército y criminales, pues no fue poco, ¿no? Se fijan, hubo un número considerable de batallas, ¿no? De estas, y es constante, se fijan, es una cuestión de batallas constante, de explosivos y violencia de explosiones, se ve que es muy poca, ¿no? En marzo del 2024 es donde hubo más explosiones y violencia por bombas, se fijan, en marzo del 2024 y se ha mantenido muy poco en agosto del 2024, quizás también un poco de violencia en contra de bombas en este tipo de artefactos explosivos. Y lo más lamentable de estas gráficas es el color más grande de todos, que es el violencia en contra de civiles. Ahí tú puedes meter violencia política, de crimen organizado que podría considerarse civiles. Es tremendo los números, ¿no? Tremendísimos. Tremendísimo. Y obviamente que los inocentes, ¿no? Que quedan en medio de las balaceras o la gente que balacea, ¿no? Que siendo inocente, ¿no? Que hemos visto muchos casos tremendos números, tremendísimos. Y no sé, creo que México se perfila para ser, sí, el segundo lugar más violento en contra de civiles, sin duda. Y creo que Palestina es el número uno, lamentablemente, pero Palestina está en una situación terrible. Y pues bueno, esto no es del gobierno actual, ¿no? Obviamente esto no es exclusivo del gobierno actual que está ahorita, es una cuestión que venimos en deterioro, que se ha venido dando en deterioro desde el 70 para acá, de décadas. Y vaya que revertir esto va a estar complicado, pero se tiene que buscar la manera de revertirlo, ¿no? Se tiene que revertir toda esta situación, sí o sí, México no tiene de otra. Y aquí pues la cantidad de batallas entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, ¿no? Ahí está la cantidad de cómo se ha dado estos conflictos han ido en aumento, se digan, aquí ha habido un incremento, ¿no? En 2024 y en las fatalidades pues ha habido un descenso, ¿no? Se digan, ha habido cierto descenso en muertes. En conflictos ha aumentado los conflictos entre autoridades y crimen organizado, pero afortunadamente pues creo yo que las muertes empezaron a ir a la baja, entonces eso es una buena señal. Y bueno, pues ahí está regionales, se veían aquí Latinoamérica. Muy buena esta infografía, muy completa, muy completa. Y pues vaya que sí llama la atención que México tenga aquí el segundo lugar del país más violento para civiles, ¿no? Creo yo que el primero va a ser Palestina, sin duda alguna. Creo yo que Palestina es el número uno.
México lamentablemente estamos abajo de Palestina, ¿no? En violencia hacia civiles. En términos estadísticos, sí, penosísimo. Segundo lugar México después de Palestina. Y entonces creo yo que a lo mejor parecía que yo estaba exagerando, ¿no? Cuando decía que México tenemos muchas cosas que mejorar. Eh, y en cuestión de civiles, y en cuestión de muertes y de fosas comunes, creo yo que algunos pensaban que estaba exagerando con decir que en Ucrania había menos muertos que en México. Y los números de estadísticas, de análisis, de metodologías de investigaciones internacionales, creo que no mienten. En México pueden decir que no pasa nada, que todo es color de rosa, que todo está muy bonito, que el sol sale, que el negacionismo, el triste negacionismo que no nos está ayudando a México, creo que eso es lo que no nos está ayudando a cambiar esto, revertir esto. Y, y creo que eso es lo que permite, lo que nos va a permitir a México revertirlo, ¿no? Es decir, bueno, sí, hay cuestiones, por supuesto, que hay que mejorar, existen estas problemáticas, y ahora hay que ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Esta tremenda tarea que sin duda creo yo que sí se necesita apoyo internacional en México, porque son temas tremendísimos que parece ser que a nivel nacional, a nivel México, la soberanía no nos está alcanzando, no nos está alcanzando la soberanía para revertir esto, lamentablemente. Y esa es la reflexión, ¿no? Creo que mucha gente en México está empezando a darse cuenta de esto, ¿no? Que la soberanía no nos está alcanzando para revertir estos tremendos números tan fuertes, tan tremendos, tremendos, te helan la sangre. Y y pues creo yo que la ONU hizo bien, ¿no? En activar este protocolo, sí, protocolo 30, del artículo 34 para que el comité, el CED, pueda intervenir con esta experiencia, todo bagaje, ¿no? Este bagaje que viene con experiencia internacional de varios países, de estos integrantes de este comité, que es un comité de varios países que quizás han tenido experiencias en sus países que les han permitido, que han podido resolver, y que quizás México necesita de ese bagaje de expertise, de, 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 de historial, de experiencia, demás, que quizás lleven a México a poder poco a poco con el tiempo ir encontrando esas maneras que no ha podido encontrar por sí mismo para resolver y revertir este problemón tan tremendo que es un desafío tremendísimo, pero no hay desafío que no se pueda resolver, ¿no? Hay desafíos tremendos, pero todo tiene una solución, ¿no? Todo desafío, por más complicado que parezca, tiene una solución. Y pues creo que esta colaboración de comunidades internacionales en México, creo que es lo que nos hace falta ya para empezar a encontrar ese camino hacia salir de estas circunstancias tan tremendísimas, y que tiene que ver con la corrupción, lamentablemente. Tiene que ver con la corrupción, y ese es otro tema que se tiene que abordar de lleno, muy duro en eso, para que esto se revierta. Y sí, es increíble, ¿no? De verdad que es impresionante ver a Palestina en una situación como están ellos de tremenda, que México, pues tremendamente, estamos en el segundo lugar, ¿no? Tremendamente. Y sí, ¿no? Es que sí, segundo lugar. Uno lo ve, ¿no? Uno ve estas circunstancias, cómo están tan complicadas. Y ahora sí que, pues bueno, recordar, ¿no? Que estos desafíos son desafíos complejos del mundo. El mundo en una situación conflictiva, complicada, de muchos países en conflicto. Lamentablemente hay tres en Sudamérica, en Latinoamérica. Tenemos a México en Latinoamérica, o bueno, Norteamérica, Latinoamérica, Centroamérica. Tenemos a México, tenemos a Colombia, tenemos a Haití, tenemos a Brasil, ¿no? Entonces, en el top 10 11 rozando el top 10, tenemos cuatro países de este lado del mundo en América. Y y es impresionante, ¿no? Que haya esa cantidad. Bueno, creo que África también está en los mismos números, ¿no? Sería Nigeria uno, Sudán 2, Camerún 3. O sea, es la otra región del mundo
que está presentando problemas similares a Latinoamérica y Centroamérica y Norteamérica. Bueno, más de Centroamérica hacia abajo, porque México pudiera ser Norteamérica, pero también parte de Centroamérica. Entonces, pues hay cuatro de América y cuatro de África, ¿no? Y pues llama la atención porque África es muy distinto a América, ¿no? O sea, África está en una situación tremendamente de carencia y eso quizá explica los niveles de violencia, que no hay un gobierno estable, no hay gobiernos, no hay militares estables, no está todo bien definido. Y ver a Latinoamérica, cuatro países de esta parte del mundo que en teoría estamos más avanzados en cuestiones de países ya más organizados, países más formales, más con una organización más formal, más reconocidos, pues sí llama la atención que tengamos tanto conflicto, ¿no? Que tengamos esta situación vaya, que se esté dando en varios países eh, de Latinoamérica. Y y que bueno, ojalá esta situación nos lleve a pues que entender que bueno, México sí tiene estos desafíos que bueno, no es de un día para otro esto es el resultado de décadas de deterioro constante y pues afortunadamente creo yo que el gobierno actual está cambiando el discurso, la narrativa, está haciendo un cambio por completo, planteando desde cero una dinámica nueva. Bueno, recuperó las mañaneras, pero creo que ya han evitado al máximo, han evitado completamente al máximo ese tipo de narrativas que no generan cosas positivas, no han caído en ese error del gobierno anterior. Y creo que ahí por ahí es un pequeño paso a ese, ¿no? Obviamente faltan muchas cosas todavía, falta colaboración internacional, este, y ver si es que México es consciente, si realmente en México somos conscientes, en México, que la violencia que vemos en México no es nada normal, que estamos en el segundo país a nivel mundial con más violencia hacia civiles y por esto vemos periodistas que son asesinados, madres buscadoras que son asesinadas, mucha gente con problemas, situaciones anormales que lamentablemente nos tienen en el segundo lugar más violento para vivir hacia los civiles, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿en México somos conscientes de esto los mexicanos? ¿Somos conscientes los mexicanos de que vivimos en el segundo país más violento del mundo en contra de los civiles? Solamente superado por Palestina en una situación tremenda lo que están viviendo allá, donde nos están muriendo de hambre. Es una cuestión, si eso nos indigna y nos deja, nos hace llevar a decir, caramba, qué situación tan tremenda, bueno, no hay que perder de vista que en México estamos debajo de ese país, ¿no? Estamos un nivel abajo y y ahora la pregunta es cómo se puede revertir esto, ¿no? Pues bueno, creo yo que el primer paso es eso, la narrativa, ¿no? Que el gobierno mantenga esta tendencia de no caer en esos discursos divisorios tóxicos de la política, porque eso va a seguir echándole fuego a las llamas, a la lumbre, ¿no? Que ya está ahí encendida. Y y creo que la segunda es combatir la corrupción y seguir combatiendo el crimen organizado, ¿no? Que son los generadores de violencia en el país. Y esos incluyen hasta la política, ¿no? El crimen organizado ha exacerbado la violencia política en México, por supuesto. Y bueno, no es lo que digo yo, es lo que dicen las estadísticas, ¿no? De la violencia en el país, lo que dice esta gráfica. Y creo yo que entonces el segundo paso es ese, ¿no? Empezar a lograr de que México pueda salir adelante de este problema tan grave del narcotráfico, crimen organizado, quitando la corrupción del gobierno para que este tipo de dinámicas de fomentadores de la violencia no sucedan, ¿no? Y de esa manera poco a poco empezar a ir revirtiendo esta tendencia tan tremenda que afecta a todos los sectores, ¿no? Periodistas, políticos, la participación ciudadana en la política, por supuesto, se ve afectada. Bueno, que ha llegado a afectar hasta la música, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación muy compleja. Y bueno, pues ahí está esta gráfica que aparece en estas, en esta reporte.
este reporte muy interesante de violencia. La verdad yo no me imaginaba, la verdad, yo sí tenía idea de que estábamos en un tema complicado en México de violencia, sí sabía, sí tenía yo la idea de que estábamos complicados. Yo decía que más que Ucrania y una cuestión así, pero no me esperaba yo que México estuviera nada más por debajo de Palestina en ese tema. La verdad que me agarró también a mí caramba, o sea, sí me agarró de bajada. Entonces, pues bueno, creo que registrar eso pues me ha llevado inclusive a mí, que yo sabía que no estábamos tan bien, me ha llevado a dimensionar la problemática de la sociedad en México, de que no estaba yo exagerando mucho cuando decía, ¿no? No es normal todo este nivel de violencia, no es algo normal. No nos podemos acostumbrar a este tipo de violencia, no podemos acostumbrarnos a pensar que esto es algo que sucede en todos lados del mundo, por supuesto que no. Por supuesto que no sucede los niveles de violencia que pasan en México en ninguna parte del mundo, si acaso salvo Palestina o Siria, lugares donde prácticamente casi no hay ley. Haití, donde no hubo gobierno durante un tiempo. Pero las circunstancias extremas pues llevaban a este tipo de situaciones extremas, ¿no? Y en México pues no ha sido normal nada de esto y creo yo que entonces también entendemos un poco por qué los norteamericanos reaccionaron tan fuerte con esta designación, ¿no? De determinar a estos grupos criminales como terroristas, ¿no? Porque de verdad es tremendísimo los números y poner en perspectiva a México, vaya que es otro rollo, ¿no? Este, y la última, la otra cosa que me llama la atención es el territorio de México, ¿no? Qué tan grande es comparado con otros países México, porque imagínate el nivel de violencia tan generalizado comparado con otros países violentos podría llamar la atención, ¿no? Podría llamar la atención y y sí, creo que México es tan grande como Rusia, sin exagerar. Creo que México, creo que México sin exagerar es del tamaño casi de Rusia, ¿no? O sea, es un país súper, que quizá en los mapas no dimensionamos el tamaño, pero es grande, ¿no? Es grande, y bueno, pues esperemos que México pueda aperturarse a la colaboración internacional para encontrar maneras de poder eh, resolver esta problemática, ¿no? De poder resolver este tipo de problemáticas y poder encontrar la manera de arreglar estas situaciones, de revertir esto para que la ciudadanía, los civiles puedan pues podamos vivir de manera pacífica, ¿no? Y bueno, aquí está nada más para que nos demos una idea del contexto de México, porque creo que no contextualizamos a México mucho los mexicanos, ¿eh? No nos damos cuenta realmente del tamañón de país que tenemos, del tremendo tamaño de país que nos cargamos. Es un país tremendísimo, grandísimo. Y fíjense, nada más para dimensionar a México y el nivel de los conflictos, dimensionarlo. México en Europa es de este vuelo, ¿eh? O sea, imagínense, España es del tamaño casi, yo creo que de Guadalajara, ¿no? O sea, España, pone tú que sea como Coahuila, imagínense. Vivimos en un país en donde España completo, pues yo creo que es el tamaño de Coahuila, ¿no? O sea, para que nos demos una idea del tamaño de México. Luego yo tengo, bueno, he conocido españoles que me dicen, oye, es que yo conozco toda España, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Yo conozco gran parte de México, ¿no? Y a veces no dimensionamos, cuando vemos que en Europa viajan mucho a Francia, pensamos que recorren grandes cantidades de distancia y a veces uno en México, sin salir de México, conociendo todo el país, creo que hemos viajado más que muchos europeos que han viajado toda Europa, ¿eh? Sin exagerar, sin exagerar mucho. Y dimensionando un poquito México, efectivamente, por ejemplo, si Ucrania, ¿no? Se fija en Ucrania, pues es como, bueno, sí, es a lo mejor más de dos estados, ¿no? A lo mejor son los tres estados más grandes del norte, Pueblo, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, a lo mejor ese sería Ucrania. Y entonces dimensionar cómo la violencia se esparce por todo el país es tremendo. Será como si la violencia llegara desde, bueno, obviamente sucede, ¿no? Pero es interesante que en el mismo país no sea tan generalizado. Y bueno, desde otra perspectiva, ¿no? México recostado,
vemos que el tamaño es impresionante, ¿no? Somos un país grande, ¿no? Sin duda, territorialmente de los más grandes del mundo, sin exagerar en lo más mínimo. Y entonces a veces los que hemos viajado a México, que hemos recorrido grandes partes de México, a veces no somos conscientes que territorialmente hemos recorrido prácticamente toda Europa, ¿no? Si hemos viajado a través de México, quienes hemos conocido el norte, Coahuila, Saltillo, todas Tamaulipas, y hemos ido hacia el sur, hacia México, Guerrero, Cancún de aquel lado, pues bueno, dimensionando el territorio, hemos recorrido la misma distancia que recorrer casi toda Europa, ¿no? Por decir algo, ¿no? O sea, es un territorio grande. Y entonces esto nos lleva a darnos cuenta de poner en contexto a México, ¿no? De realmente ponernos en un contexto más completo, ¿no? Se diga en España, pues está muy pequeño en comparación de México, ¿no? En territorio, al menos, hablando territorialmente, ¿no? Y es 4 veces más grande que España, ¿no? Imagínense. Entonces, pues a veces no dimensionamos los mexicanos cuando nos hemos movido dentro del territorio mexicano a recorrer el país, que hemos viajado a todas las esquinas del país, rincones del país. A veces no nos damos cuenta de que es un territorio grande, ¿no? 4 veces más grande territorialmente que España, y son varios países europeos juntos, ¿no? Sin problemas. El tamaño de varios países europeos. Entonces, en ese contexto, ¿no? En ese contexto de dimensionar a México territorialmente como es realmente, ¿no? No lo que nos venden los mapas, que dibujan más chiquito a México y Estados Unidos bien grandote y Rusia bien grandote y China bien grandotes, porque son los más relevantes económicamente. Ya poniendo el territorio en donde, bueno, obviamente Estados Unidos también es grande, ¿no? Rusia también es grande, pero poniéndolo en contexto, pues sí, comparados por ejemplo con Europa, sí es una cuestión inmensa, ¿no? Y esa dimensionar realmente el tamaño, la realidad de México, pues sí te lleva a entender muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y y ver que por este detalle la violencia en México es extrema, ¿no? Es extrema, generalizada y extrema. Y que pues no es fácil gobernar a México, ¿eh? O sea, imagínense en países como Estados Unidos, China, Rusia, o sea, no son países fáciles de gobernar por el tamaño que tienen, ¿no? O sea, es una cuestión que tienes que considerar culturas, vaya, esto pasa inclusive en Rusia, ¿no? O por ejemplo en otros países grandes como en Estados Unidos, donde a veces el mismo idioma, a pesar que el idioma español o el inglés sea el oficial, pues dentro de esa misma extensión territorial haya variantes, ¿no? Haya diferentes modismos, ¿no? Regionalismos, ¿no? Y esto pasa en países grandes como en Rusia, ¿no? Que se dice que hay palabras que cambian de un lugar a otro, de una región a otra. En México también pasa lo mismo, ¿no? De una región a otra hay cuestiones del español que cambian, ¿no? Entonces, pues creo que a veces sí, efectivamente en México no dimensionamos, de verdad, el, el tamaño de país que tenemos, el tremendo tamaño de país que tenemos aquí. Y y bueno, pues ya voy a terminar este pequeño ejercicio por ahí en el primer segmento hubo un detalle técnico ahí que se me cortó la transmisión. Decidí reiniciarla en este segundo segmento para profundizar unos temas, ¿no? Como esto de los conflictos. En el primer segmento estuve hablando del fallecimiento, ¿no? Del Papa Francisco, por ahí hablé brevemente de este anuncio, de todo lo que implica, de que para el mundo católico el proceso que va a iniciar, obviamente se inicia un proceso de elegir a un nuevo papa, y aquí ponen algunas infografías de todo este proceso. Lleva algunos días por ahí en ese sentido. Y bueno, pues muchas personas el día de hoy están, inclusive las Naciones Unidas hicieron algunos mensajes, ¿no? de esta circunstancia. Y pues bueno, uno de los papas también más humanos, ¿no? Que ha tenido, que en los últimos tiempos ha habido, que se ha enfocado mucho en causas sociales, que ha hablado mucho de Palestina, ¿no? Yo lo mencionaba, uno de sus últimos mensajes que dio fue su preocupación de lo que está pasando en Palestina y Gaza, ¿no? De que le preocupaba esta situación ahí, en esta parte del mundo, y que siempre habló en causas humanas, ¿no? Siempre estuvo a favor de lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace hijos de Dios, que nos hace iguales ante los ojos de Dios. Y vaya que fue muy activo, ¿eh? Fue un papa que estuvo muy,
muy activo, que estuvo trabajando muy duro, que estuvo buscando concientizar a la humanidad. Creo yo que algunos de sus mensajes iban inclusive dirigidos a la gente en general, aún y no católicos, haciendo alusión, apelando a este sentido de humanidad que tenemos en común, de este mensaje que nos lleva a recordar que somos todos hijos de ese mismo ser supremo, ¿no? Que somos iguales. Y pues bueno, bueno, yo eh, muy, estuve muy al pendiente de muchos de sus mensajes que él daba. No compartía yo mucho en redes sociales lo que él decía. Él compartía en sus redes sociales muchos mensajes positivos, pero creo que ha sido uno de los papas más activamente involucrados en las causas humanitarias en el mundo en los años últimos, que me recuerda al Papa Juan Pablo también. Y él era muy activo, ¿no? Hablaba mucho de lo que pasa en Palestina, de lo que pasa en Ucrania, hablaba mucho de los conflictos que hay en el mundo. Él hablaba mucho de la compasión, de la humildad, de recordar que yo lo he dicho a veces también, ¿no? En ese sentido de que pues todos debajo de la piel, independientemente del color, de dónde nacemos, de las creencias que tengamos, de dónde vivimos, todos debajo de la piel tenemos sangre color rojo, ¿no? Todos somos más similares de lo que pensamos, ¿no? Tenemos sueños, tenemos ideas, tenemos objetivos, tenemos esperanzas, tenemos deseos de lograr algo, de la felicidad y muchas cuestiones. Y creo que en ese sentido el Papa Francisco fue un impulsor constante de este tipo de mensajes que nos llevan a reflexionar de esa importancia, ¿no? De que, pues desde los ojos de Dios, ¿no? Si lo queremos ver también así, desde el Ser Supremo, pues en el Evangelio sí dice que somos sus hijos, ¿no? De que todos somos hermanos, ¿no? Que hay una hermandad de la humanidad y que, pues creo yo que nos hacía esa invitación constante de vernos como tales, ¿no? Como una familia humana y que tenemos que defender la dignidad humana en todos los lugares, independientemente de nuestras circunstancias, ¿no? Y creo que eso es algo que me deja el Papa Francisco, que durante su vida, su periodo como Papa, él constantemente, incansablemente, a pesar de su salud, él hablaba, ¿no? De estos temas. Él decía, oigan, es que el problema en Ucrania, el conflicto ahí en Medio Oriente, tenemos que recapacitar y vernos como hermanos. Y creo que eso es lo que recuerdo mucho del Papa, ¿no? De Francisco, que él era un impulsor constante, incansable de esto. Y vaya que el mundo necesitaba esto, necesita esa situación, ¿no? Necesita ese impulso, necesita esa reflexión, esa recapacitación. Y que, pues sí, de una u otra manera, los líderes espirituales, líderes religiosos como el Papa Francisco, pues son piezas importantes, ¿no? En la humanidad que nos permiten eh, recuperar el piso, ¿no? Decir, bueno, sí, está pasando esta situación aquí, está pasando este problema acá, pero recordar siempre, ¿no? Esa esencia de lo que nos hace seres humanos y esa parte que nos hace más semejantes de lo que pensamos, ¿no? A veces pensamos que somos muy diferentes por el idioma, por la religión, por dónde nacemos, por la situación económica. Y a veces nos olvidamos un poco de esto que decía el Papa, ¿no? Que constantemente él hablaba de, 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 de evitar caer en este tipo de situaciones que nos llevan a pensar que somos diferentes, ¿no? Que a lo mejor en ocasiones nos llevan a la intolerancia y en otras tristes ocasiones nos llevan al odio y que lamentablemente es ese odio lo que nos impide vernos como realmente somos, ¿no? Una gran familia humana. Y yo hacía alusión a las culturas antiguas que decían, ¿no? Las culturas antiguas nos decían, algunas culturas antiguas se decían a ellos, ¿no? La madre tierra. Y creo que de alguna manera ellos reconocían esta, esta familiaridad que tenemos todos en el planeta, ¿no? En este mundo. Somos hijos de la madre tierra. Ellos lo decían así, creo yo, como en un sentido de sentir como una gran familia la humanidad, ¿no? Aún no metiéndose en temas religiosos, pero quizás de alguna manera los antiguos ancestros, también desde esa perspectiva, independientemente de lo ideológico y de lo demás, veían también esa cercanía de los seres vivos, ¿no? Y obviamente que lo religioso, el hablar de Dios, de este ser supremo, nos lleva a ese mismo punto, ¿no? De que somos hijos de ese mismo ser supremo y vivimos en este planeta
nacemos en diferentes partes de este planeta, hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes economías, culturas, alimentos, etcétera, pero tenemos un origen en común, ¿no? Que es lo importante. Y que bueno, habrá que esperar este proceso de elección para la religión católica. Bueno, yo no estoy tan alejado de la religión católica porque yo estudié en un colegio católico, entonces tengo cierta cercanía con el mundo del catolicismo, no soy completamente ajeno a ellos, tengo familiares católicos, etcétera. Y bueno, creo que es uno de los papas más humanistas que han hablado de causas positivas sociales, que han estado muy activos en redes sociales, en pláticas, viajando en el mundo, compartiendo este tipo de mensajes. Y creo yo que esa fe en este tipo de mensajes es lo que voy a recordar. Yo creo más de este papa que acaba de fallecer, el Papa Francisco. Y sin duda bueno, eh, tuvo un importante papel en la humanidad para llevarnos a reflexionar en ese sentido y que creo que es algo necesario en el mundo conflictivo que tenemos. Siempre es importante esos liderazgos de religiosos, espirituales, políticos también, ¿por qué no, no? Civiles, humanitarios, ¿no? Activistas que, que sigan impulsando este tipo de campañas que nos lleven a recordar y a reflexionar en estos temas, que nos acerquen a un ser supremo, ¿no? Que nos lleven a tener esa situación de buscar acercarnos, ¿no? A esos principios, a esas pautas más elevadas, ¿no? Que nos llevan a hacer las cosas distintas. Y pues bueno, con esa reflexión, esa pequeña reflexión de esto que hoy se está hablando en las noticias, estoy por ahí en la tele, puse de fondo un evento que están haciendo una misa para, pues como una despedida, ¿no? Del Papa Francisco. Y que en estos días va a haber un evento en donde van a permitir a los fieles devotos del catolicismo acudir me parece, la iglesia de San Pedro, no sé si a alguna parte de ahí del Vaticano, a despedir en el cuerpo presente, ¿no? Al Papa Francisco. Y no sé cuándo va a iniciar este proceso, hay un proceso, no lo conozco muy bien, hay un proceso de elección de un nuevo líder espiritual, de un nuevo papa, y habría que ver cuánto tiempo lleva, ¿no? A veces no hay un tiempo definido, parece, ahí hacen un proceso que lleva, no hay un tiempo específico, y y pues bueno, hoy se dio esta noticia tremenda. Ya estaba mal de salud el Papa Francisco, ya tenía un año, me parece, algo así de meses más bien, de estar malo, con una neumonía que no lo dejaba tranquilo. Ya tenía él, según el Vaticano, el comunicado del Vaticano, él tenía ya antecedentes de salud de un pulmón que fue operado de joven en sus 20, a sus 20, cuando tenía 20 y tantos años. Tuvo una operación de pulmón y eso lo hizo más quizás sensible, más delicado en temas respiratorios. Pero bueno, me recuerdo mucho, el Papa Francisco me recuerda mucho al Papa Juan Pablo II, otro Papa que también fue muy activo, muy impulsor del aspecto humano, de concientizar, de llevarnos a la reflexión. Y pues creo yo que va a ser, voy a recordar mucho al Papa Francisco en ese tema. Y pues ojalá lleguen, ojalá no nos despidamos de estos líderes que nos llevan a estas reflexiones, sino que ojalá empecemos a ver el surgimiento de nuevos, ¿no? De más nuevos líderes que de todas las áreas de la vida, ¿no? Empiecen a impulsarnos también a la reflexión, ¿no? Y bueno, el Papa siempre lo haciéndolo desde el punto de la creencia en Dios, de seguir el ejemplo de Jesucristo. Y ojalá también sigan habiendo estos líderes que nos llevan a la reflexión entre más mejor, ¿no? Creo yo que ese tipo de liderazgos, ese tipo de personas que tienen este impulso, ¿no? De llevarnos a todos a la unidad, pues es súper importante en el mundo que tenemos hoy, en donde vemos algunos conflictos emergentes. Eh,
Y bueno, también inclusive, ¿por qué no, no? La gente que tiene esa creencia en este ser supremo, en Dios o en Jesucristo, ¿no? Pues tratar de recordar esos ejemplos, ¿no? Que dejó Jesucristo, todas estas cosas positivas que dejaron y que de alguna manera eso nos motive, ¿no? A no dejar de lado todas estas cuestiones que hoy en día creo yo que, bueno, siempre, ¿no? Creo que siempre han sido importantes y que pues Jesucristo hablaba, ¿no? Yo recuerdo que el Papa Francisco decía en algún momento y otros líderes religiosos decían, ¿no? Que pues, Jesucristo era un pacificador, ¿no? Decía, benditos los pacificadores, ¿no? Y creo que, pues bueno, en un mundo que hemos estado tan envueltos en guerras, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues creo que esa parte nos es necesaria, ¿no? Y bueno, con esto con esta reflexión de este acontecimiento del Papa Francisco, pues termino, bueno, realmente yo retomando algunos de los mensajes que él compartía, ¿no? También de estas reflexiones que él hacía, ¿no? De llevarnos a pensar en estas cosas, pues tratar de compartirlas, ¿no? De hacer alusión a ellas en este día en el que él, pues, él fallece y él pues pasa al siguiente plano de existencia, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? La muerte no es el final, ¿no? La muerte es solamente un paso más en la existencia y obviamente que hay un camino después, ¿no? Jesucristo lo decía, ¿no? Que hay, hay más cosas que hacer después de esta vida, más aprendizaje que obtener, hay más cosas que hacer, obviamente, y inclusive muchas culturas antiguas como los mayas, los egipcios, muchas culturas en la antigüedad, bueno, los romanos, etcétera, ¿no? Tenemos inclusive historias griegas, ¿no? Y de muchas culturas que hablan del paso, ¿no? Al más allá. Los egipcios hablaban de la balanza de la vida, ¿no? Que antes de cruzar el paso te balanzaban las acciones de tu vida, ¿no? En una balanza y te decían a dónde ibas. En el cristianismo igual, ¿no? En otras culturas antiguas, ¿no? Pues hablaban sí, ¿no? Por ejemplo, de Caronte, ¿no? Por ejemplo, en estas culturas antiguas de por ahí, por Grecia, ¿no? De Caronte, que era el personaje que te cruzaba en la barca, ¿no? Al otro lado del río, donde continúas la existencia, ¿no? Entonces, los egipcios al momificar, los mayas al enterrar y el árbol de la vida, muchos significados, por eso enterraban en sus casas a sus ancestros, etcétera. Entonces muy interesante, ¿no? Y creo que la humanidad siempre hemos tenido muy presente la continuidad, ¿no? Que la muerte no es el final, es parte de un proceso de la vida, y, y que no es el final, ¿no? Efectivamente no es el final, es el inicio de un nuevo comienzo, es la muerte, y, y bueno, dentro de la tradición cristiana, ¿no? Pues obviamente está el domingo de resurrección en donde Jesucristo desata las cadenas de la muerte y nos permite tener esa esperanza, ¿no? De triunfar sobre la muerte y tener la esperanza de continuar, ¿no? De una continuidad. Y creo que así es, ¿no? Yo le he dicho, el mismo universo, aun y cuando no entres tú en las religiones o en las cuestiones de Dios o de este ser supremo, este, el mismo universo, ¿no? Siempre está actuando a favor de la vida, ¿no? Yo le he dicho siempre, el universo se regenera a sí mismo y del caos crea más vida, ¿no? Se habla de que los agujeros negros tragan energía y la expulsan en otro lugar que no hemos visto y se crean nuevas cosas, ¿no? Siempre se habla de que cuando muere una estrella se crean otras cosas nuevas, ¿no? Y muchas cuestiones que surgen de momentos difíciles, ¿no? Como por ejemplo la formación de planetas en este proceso de donde se van juntando las piedras, van chocando, van colisionando en como, en una especie como de caos, un momento difícil, ¿no? Sale algo nuevo, ¿no? De los diamantes, por ejemplo, se dice que el carbón, ¿no? El carbón a máxima presión crea los diamantes, ¿no? Entonces, de estos momentos de convulsión, de caos, de la muerte, por así decirlo, donde uno muere, pues en esos momentos surge un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo planeta, una nueva galaxia, un nuevo Big Bang, surge nueva vida, ¿no? Y el universo siempre está a favor de la vida, ¿no? Y de las cosas como son. Y aún en la ciencia, ¿no? Aún en la ciencia, Albert Einstein decía, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces, aún los más científicos que no eran muy allegados a la religión, pues reconocen el hecho de una continuidad, que nosotros
al morir, nuestra materia no se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Y algunos dicen que da más vida, ¿no? Entonces, muy interesante ese tema de la vida después de la muerte. Yo sin dudas, pues el convencimiento, la certeza de que no es el final, pues es plena, ¿no? Desde la ciencia, desde las culturas, desde la religión, desde todas las perspectivas que queramos ver, sin dudas no es el final. Inclusive los budistas que no creen en dioses hablan de conectar tu mente con la mente maestra, ¿no? La mente única del universo, que es todo un todo, y dicen que nos conectamos con ese lugar, con esa mente maestra, en esa conciencia colectiva, y nos volvemos parte de un todo, ¿no? Que no acabamos, ¿no? Entonces es bien interesante. Bueno, tampoco soy especialista en budismo, pero más o menos algo así es lo que ellos hablan de eso. Puedo estar equivocado, ¿no? Pues no soy practicante, bueno, no soy estudioso del budismo a profundidad. No soy así un super mega estudioso que pueda decir que me la sé todas, no va. Pero hasta donde yo lo he entendido, más o menos por ahí va, más o menos por ahí va la esencia, la idea general. Por eso ellos lo llaman el nirvana, ¿no? Que es llegar a un plano de existencia conectado con el todo, ¿no? Entonces no hay un fin. Entonces, muy interesante. Y es muy interesante cómo muchas de estas cuestiones culturales, religiosas, espirituales, hablan de esa misma idea, ¿no? Y pues bueno, con esto paso a concluir este segundo segmento 2 del día hoy 21 de diciembre. El primer segmento fue un segmento cortito de media hora. Únicamente hablé específicamente de la muerte del Papa Francisco. Ahorita nada más retomé un poquito de este segmento uno a mencionarlo. Por ahí a lo mejor subo el respaldo del segmento uno porque creo que el live stream se cortó incompleto. Subo un corte y no está completo. Entonces, tanto en YouTube como en Facebook, el segmento se cortó, creo yo, de manera incompleta. Entonces, por ahí voy a, a subir los dos respaldos para que se vea completo ahí en el Facebook. O si alguien ve esto, en realidad no pienso mucho yo en las vistas, soy muy sincero, por eso no digo buenos días, buenas tardes. Es como una especie de videoblog, nada más de registrar ciertas cosas que estoy dando seguimiento. Y bueno, si alguien lo ve, pues ahí están esos videos ahí que de repente, a veces no los publico abiertos, pero están los respaldos. Y a veces si hay necesidad, como ahorita, a lo mejor puede ser que lo suba para que sea. Voy a ver si lo puedo pegar los dos segmentos en uno solo y luego ya lo subo. Pero pues bueno, por ahí subiré por este medio, más bien por estas redes sociales subiré este, este, este ejercicio que estoy manteniendo de manera prácticamente diaria, ¿no? Y pues sí tengo mis razones para hacer este ejercicio así. Todavía me falta darle seguimiento al tema de la reforma judicial, de la transparencia. No le he dado mucho seguimiento a esos temas. Y a veces parece que no, pero sí, uno no se da realmente abasto para abordar todas estas temáticas, ¿eh? No, uno no se da abasto para abordar tanta temática. Este, realmente no se da uno abasto, ¿eh? Y, y bueno, pues sí, efectivamente, muy brevemente, nada más ahorita volver a reiterar, ¿no? Estoy ya concluyendo este ejercicio de transmisión en vivo. Voy a subir por este medio los videos de la transmisión completa para no dejar pasar. Cualquier cosa de que no esté completa la transmisión o todo, o algún detalle, por este medio del video voy a estar empatándolo, la información. Y bueno, ya nada más voy a ver qué novedades aquí, nada más con noticias. Pues sí, las mismas, ¿no? No hay novedades, siguen las noticias igual. Y creo yo que esta semana probablemente todo el mundo va a estar hablando del fallecimiento del Papa Francisco. Probablemente va a ser la noticia de la semana, del mes de abril. Y pues bueno, nada más para antes de concluir, ¿no? A ver si logro encontrar un video
donde antes de, bueno, el Papa pudo, antes de fallecer pudo hasta cierto punto despedirse, bien se tuvo la fortuna de despedirse de la gente, porque antes de morir él tuvo un, bueno, no estaba planeado, nada más terminar con esto porque me acordé de este detalle. No estaba planeado que él saliera a dar un mensaje en este domingo de resurrección. Sin embargo, él sintió quizá el deseo de hacerlo, de salir a la explanada de donde se junta la gente, ¿no? Allá en la Basílica de San Pedro, me parece. Creo yo que se sintió inspirado a salir a dar un pequeño mensaje, a pesar de que no podía hablar muy bien. Y y parece que él tuvo la oportunidad de despedirse, ¿no? Entonces creo que esta imagen no hay desperdicio en compartirla. A ver si logro encontrarla completa. Bueno, hay segmentos cortitos. A ver si puedo encontrar a ver si puedo encontrar un video largo de esto, ¿no? Porque quisiera cerrar este video con esta imagen donde pues sí, efectivamente, y creo que él que se sintió inspirado, ¿no? A, a despedirse, ¿no? Quizá. Y pues bueno, estas imágenes quedan de manera, creo yo, dicen que no estaba planeada, ¿no? Bien interesante, no estaba planeado, dice aparentemente algunas fuentes que no estaba planeado que él saliera a dar este recorrido en el Papamóvil. Sin embargo, él de manera no planificada, creo yo que se presentó ahí a dar un mensaje en la Plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, en esta explanada muy famosa del Vaticano. Y al terminar, hizo un recorrido en el famoso Papamóvil. Y pues creo yo que hasta cierto punto él pudo estar cerca de la gente antes de despedir, como una especie de despedida, dicen algunas personas, que pues este momento quedó como una especie de despedida, ¿no? Donde él pudo estar cerca de las personas, él pudo saludar a la gente, pudo, eh, pues bueno, inclusive le acercaron algunos niños pequeñitos para que él los bendijera, ¿no? Y pues creo que esta imagen es muy interesante, no planificada, lo vuelvo a repetir, dicen que mencionan que no estaba esto en los planes, de que él saliera el día de ayer, domingo, a dar algún mensaje y sin embargo, pues creo yo que se sintió motivado, inspirado a hacerlo. Y y bueno, pues estas imágenes ahí quedan, ¿no? Donde él logra en este recorrido saludar, despedirse a la gente, creo que como una manera, a cierto punto, de estar cerca de la gente. Vemos algunas banderas de Palestina ahí en la explanada. Pues parece que sí son las de Palestina, creo yo. Y y bueno, pues antes de, de regresar a la presencia del Ser Supremo, ¿no? De estar nuevamente en ese lugar, él pudo compartir con la gente un momento de cercanía y de pues poder, algunos dicen que quizás hasta despedirse, ¿no? Quizás hasta cierto punto despedirse de la gente. Y no sé si en el pasado haya sucedido un acontecimiento fortuito donde haya habido un acercamiento así previo al fallecimiento del Papa, de alguno de los papas anteriores. Pero bueno, el Papa Francisco quizás sí se sintió inspirado, ¿no? A salir, aunque no estuviera planeado, y hacer esto. Y pues bueno, él pudo estar cerca con la gente unas horas antes de que él, pues sí, fuera llamado de nuevo a la presencia, ¿no? De ser supremo, ¿no? A estar allá en ese plano de existencia más elevado, ¿no? De descanso, dicen algunos, ¿no? Un lugar de descanso, de aflicciones, de toda pena, y en donde ya las cosas del mundo pues quedan en el mundo y a ese lugar pues se habla de cosas más elevadas en ese sentido. Y pues bueno, ahí están estas imágenes que creo yo que pues inesperadas, algo fortuitas, no planificadas. Dicen por ahí mucha gente que esto no estaba planificado, que finalmente se animó a hacer este recorrido. Y pues bueno,
Pues creo yo que con estas imágenes cierro esta pequeña transmisión de este día lunes. Y pues bueno, pues estas imágenes del día domingo, parece que eso fue el domingo en la mañana, tarde. Él fallece finalmente el lunes por la mañana, a las 7:35 de la mañana. Y pues bueno, nos dejó esta última imagen con la gente saludando, bendiciendo niños, despidiéndose. Y y con esa imagen, pues bueno, creo yo que termino este ejercicio de transmisiones en vivo con estas imágenes ahí que se dieron el día de ayer y que pues bueno nos llevan a la reflexión y nos llevan a recordar un poco del ministerio, del trabajo que hizo el Papa Francisco, de origen argentino, y que pues sí, definitivamente fue muy activo, muy impulsor de causas humanitarias, que apeló mucho a la parte humana que tenemos todos, de una familia humana, de que somos hermanos, de que todos somos iguales, de vernos así, de no ser conflictivos, de no pelearnos, no a los conflictos, no a las guerras, no al sufrimiento. Y sin duda, pues que eso va a ser algo por lo cual va a ser muy recordado, que en estos tiempos de tanto conflicto, tanta convulsión, él estuvo constantemente, de manera muy activa, de manera muy constante, hablando hacia la reflexión, hacia no caer en esos errores, de pensar las cosas distintas. Y que bueno, pues bueno, lamentablemente a veces uno ve a otros líderes religiosos, y pues de manera triste o lamentable hasta cierto punto, pues no ve ese mismo ímpetu, ¿no? Lamentablemente a veces, eh, bueno, yo por ejemplo que he estado participando en otra religión, ¿no? Como la de los mormones, pues bueno, lamentablemente el liderazgo no tiene ese mismo ímpetu para llevar a la gente a la reflexión, a hablar en contra de lo malo, ¿no? De llevar a la gente hacia las cosas positivas. Que efectivamente el Papa Francisco sí tuvo ese empuje, sí tuvo esa intención, sí tuvo ese ímpetu para estar hablando incansablemente en todos lados, de buscar dialogar, de llevar a la diplomacia, de llevar a resarcir cualquier daño, de prevenir, de mitigar cualquier conflicto, que lamentablemente en otros liderazgos religiosos de instituciones religiosas a lo mejor no han hecho ese tipo de actividades, no han tenido ese ímpetu, ese impulso que es necesario hoy en día para podernos llevar a recapacitar a la humanidad y evitar caer en los problemas, en los conflictos, en las guerras. Inclusive gente no cristiana, también líderes espirituales no cristianos, también han estado hablando constantemente, ¿no? Uno de ellos es este yogi, ¿no? Sadhguru, de pronto habla mucho en cuanto a evitar el conflicto, de cómo mejorar como ser humano. Buda también, ¿no? El budismo, ¿no? Es este líder del budismo, ¿no? Que también ha hablado mucho en contra de muchas causas conflictivas. Este, y sí, efectivamente también ha hablado mucho de esto, ¿no? También el líder del budismo, este, pues sí, ha hablado mucho de estos problemas, de estas cuestiones, de estos temas del conflicto. También ha hablado el Dalai Lama, ¿no? El Dalai Lama. Es otro de los personajes espirituales religiosos, o bueno, no religiosos, pero sí espirituales o de ciertas disciplinas, que también ha estado hablando incansablemente en ciertos temas de conflictos y de guerras y situaciones en donde inclusive ha sido atacado, ¿eh? Pero él ha sido constante en ese tema. También ha estado un poquito malo de salud, pero sí ha estado hablando mucho en contra de estas cuestiones que la humanidad nos llevan al conflicto y todo. Y bueno, son líderes con mucho ímpetu, con mucha devoción, que lamentablemente no vemos tan frecuentemente en todas las religiones. Lamentablemente hay muchas religiones del cristianismo donde muchos líderes no dicen ni pío de tanto conflicto que hay en el mundo, no invitan a la gente a recapacitar, ni mucho menos.
Y pues creo que pues el Papa Francisco, Dalai Lama, a lo mejor este Yogi Sadhguru y algunos otros que me faltan por mencionar, de manera afortunada, por así decirlo, han tratado de poner su granito de arena en prevenir, en mitigar todas estas situaciones que nos están llevando a guerras y conflictos y que tienen a países quizás como México, en otros lados, en Myanmar, en otros lugares a una violencia muy grave y que lamentablemente viene por la política, ¿no? Lamentablemente la mala política es el origen de toda esta violencia extrema y las conductas criminales como el crimen organizado en México nos tienen sumidos en una violencia extrema y en otras partes del mundo en guerras, en la cuestión de gas y muchas cuestiones. Y bueno, pues paso a terminar este live stream. En un momento subo el respaldo del live stream por cualquier cosa que no esté completo. Bueno, lo voy a subir para que esté ahí. Y el día de mañana por ahí quizás mencione algo de cómo se va a hacer, cuándo va a ser esta ceremonia de la despedida del Papa. Quizás esté hablando de los otros temas que ya no estuve hablando por no cortar la reverencia de la Semana Santa, ¿no? Que sí son otros temas que ya no he dado seguimiento, pero bueno, nos vemos en otra ocasión en estas mis redes sociales. A quien nos esté viendo realmente, bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Suelo a veces saludar mucho, ¿no? Pero bueno, si alguien está viendo estos ejercicios, pues bueno, espero que algo positivo salga de esta información. Y por aquí nos vemos el día de mañana.